Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete antes de comenzar. Esto que les voy a contar no se lo he dicho a nadie, ni a mi esposa, ni al psiquiatra que me atendió después, porque hay cosas que, cuando las dices en voz alta, tienes que aceptar que de verdad pasaron. Soy médico, tengo 31 años, y la noche que les voy a contar, una mujer muerta me salvó la vida. No de una enfermedad, no de un accidente, me salvó de mí mismo. Era mi último año de medicina, guardia nocturna en el Hospital Regional de Veracruz, 3 de la mañana. Me habían pedido que pasara a tomar los datos de una paciente recién ingresada, Esperanza Villanueva, mayor de edad, cáncer de ovario, etapa terminal. Entré a la habitación, estaba sola, tenía la mirada fija en el techo, no dormía. Tomé sus datos, anoté todo en el papel de la historia clínica, lo doblé y lo metí en el bolsillo del saco. Cuando ya me iba, «Muchacho». Me detuve, me volteé. La mujer me estaba mirando directamente. «Vete a tu casa». «Perdón», le dije, «vete a tu casa ahora, no esperes». «¿Por qué? ¿Pasa algo?». Cerró los ojos, respiró despacio. «Te están robando algo que no tiene precio. Hállalo antes de que sea tarde». No entendí. Le pedí que me explicara, pero volteó la mirada al techo y no dijo nada más. Salí de la habitación sin saber qué hacer con eso. Me senté en la silla frente a la computadora del hospital y me quedé dormido. Me desperté de golpe. Amanecía. Me pasé la mano por la cara. Tenía que revisar a Esperanza. Fui a su habitación. Estaba vacía. Le pregunté a la enfermera. «La señora Villanueva falleció esta madrugada. Quiste reventado. No resistió». Había muerto antes de hablar conmigo. Llamé a un compañero para que cubriera mi turno. Me subí a un taxi. Iba callado, mirándome las manos, repitiéndome que era el cansancio, que la gente mayor delira, que no significaba nada. Llegué al departamento. Antes de meter la llave, escuché voces adentro. Marcos habrá metido a alguien, pensé. Puse la oreja en la puerta. Reconocí la voz. Era Diana. Di una patada a la puerta. Los vi, a los dos, en mi cuarto. Diana salió corriendo. Yo fui sobre Marcos. No recuerdo bien los detalles. Sí recuerdo su cara cuando paré. Le dije que se fuera. Se fue. Me senté en el suelo de la sala y lloré como no había llorado en mi vida. No sé cuánto tiempo estuve así. Después me levanté. Fui a la cocina. Agarré un cuchillo. No sé exactamente para qué. Solo sé que en ese momento yo estaba completamente vacío. Ya no me importaba nada. Fue entonces cuando algo en mi bolsillo hizo un sonido. Metí la mano y saqué el papel de la historia clínica de Esperanza, el mismo que yo había guardado en el hospital, con sus datos en blanco por el reverso. Pero ahora había algo escrito al reverso, una sola línea. Lo leí, no entendí nada, no era español. Lo guardé. El cuchillo cayó al suelo. Mis rodillas cedieron. Me senté en el piso de la cocina temblando. Ese papel lo había revisado en el hospital. Lo había doblado con mis propias manos. No había nada escrito. Ahora tenía una línea en un idioma que no reconocía. Sin zapatos, con el saco del hospital todavía puesto, salí corriendo a la calle. Corrí a la iglesia del pueblo. La gente que me vio se hacía a un lado. El padre Esteban estaba en el atrio rociando agua bendita. Me vio llegar y dejó todo. «¿Qué te pasó, hijo?». Le conté todo. El hospital, la mujer, lo que me dijo, la muerte, Diana, Marcos, el cuchillo, el papel. No me interrumpió ninguna vez. Cuando terminé, le entregué el papel. Lo tomó, lo leyó y su cara cambió. «¿De dónde sacaste esto?», dijo en voz baja. Le expliqué de nuevo. Era el papel del hospital. Me miró fijo un momento.
y lo leyó una vez más. Entonces hizo algo que no esperaba. Lo volteó y me lo devolvió. Había más texto. 3 líneas más, que no estaban ahí cuando yo lo miré en la cocina. El padre las leyó en silencio. Se persignó y me dijo: «Esto está escrito en latín, te lo voy a leer. Miserere mei, Deus, innocens natus, non sepultus, non baptizatus, infosa manet, libera eum». Ten misericordia de mí, Dios. Un inocente nació, no fue sepultado, no fue bautizado. Permanece en la fosa, libérale. El padre dejó el papel sobre la banca de la iglesia. Entró a la casa cural, salió con una pala y un crucifijo. Me dio la pala a mí. «Ven conmigo». Manejamos casi media hora por caminos de tierra, monte cerrado, sin casas. El padre rezaba en voz baja sin parar. Nos detuvimos frente a una casa vieja de madera, sola en medio del monte. Esta casa perteneció a una familia del pueblo hace muchos años. Entramos al jardín. El padre caminó despacio por la tierra, como escuchándola. Se detuvo, se arrodilló, palmó el suelo con la palma. Aquí, cavé. La tierra estaba dura. Mis manos se llenaron de tierra. El padre rezaba sin parar, y entonces la pala tocó algo que no era tierra. Era un bulto pequeño. El padre se arrodilló y lo sacó con las manos. Eran los restos de un bebé. Un esqueleto muy pequeño, sin ningún envoltorio, sin nada, solo huesos en la tierra oscura. El padre lo sostuvo un momento con las 2 manos. Cerró los ojos. Dios mío. Esperanza. Esa fue la primera vez que yo entendí que el padre la conocía y que sabía de qué se trataba todo esto. Fuimos al cementerio del pueblo. 15 minutos con los restos del bebé en la camioneta, envueltos en la tela blanca que el padre había traído. Lo bautizó allí mismo, le dio nombre, Juan. Lo enterramos en tierra consagrada, con todos los ritos. Yo cavé la tumba. Cuando terminamos, el padre se puso a mi lado. Hiciste algo grande hoy, aunque no lo entiendas todavía. Padre, ¿quién era ese bebé? Esperanza tuvo un hijo hace muchos años, fuera del matrimonio. En esa época eso era una deshonra. El bebé nació muerto, y ella, sola y avergonzada, lo enterró en ese jardín sin decirle nada a nadie, sin bautismo, sin rezos, sin nombre. ¿Y vivió todos estos años cargando eso? Se lo llevó hasta la muerte, y tal vez por eso no podía irse en paz. El bebé tampoco. Hoy los 2 pueden descansar. Regresamos a la iglesia. Entré. Me arrodillé sin que nadie me lo pidiera. Esa tarde volví a casa de mi madre. Me quedé 6 meses sin ir a la universidad. Fui al psiquiatra. Le dije que tenía pesadillas. Me recetó algo para dormir. Nunca le conté lo real. Diana y Marcos desaparecieron de mi vida esa misma noche. No los volví a ver. Hoy tengo esposa. Tenemos una hija de 1 año. Y a veces cuando la veo reírse, pienso en ese bebé en la tierra oscura, solo, sin nombre, durante todos esos años. Y pienso que Esperanza, al final, sí pudo hacer algo bueno, aunque ya no estuviera. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Hay noches que uno no puede explicar, no porque no recuerde lo que pasó, sino porque cada vez que lo intenta explicar, el que escucha lo mira diferente. Esto pasó hace más de 20 años, en el edificio donde yo crecí, en Veracruz. Yo tenía 10 años esa noche, pero lo que vi cuando entramos a ese departamento no se me ha ido. Elena vivía en el 4º piso con su mamá, doña Carmen. Eran de esas vecinas que uno tiene toda la vida y nunca dan problemas. Silenciosas, amables, siempre con una sonrisa cuando te las encontrabas en las escaleras. Elena tendría unos 50 años.
doña Carmen, 70 y tantos. Vivían solas desde hacía mucho tiempo. Todos en el edificio las conocíamos bien. Cada verano, doña Carmen se iba un par de meses al pueblo donde había nacido. Una costumbre de toda la vida. Se iba en junio y volvía en agosto. Elena se quedaba sola. Trabajaba. A veces bajaba al pueblo unos días a ver a su mamá, pero siempre regresaba. Ese verano fue igual que todos los demás, hasta que no lo fue. Era un sábado por la tarde. Lo recuerdo porque no había escuela, y yo estaba en el pasillo del tercer piso jugando con unos trompos. Vi subir a alguien por las escaleras. Era doña Carmen. Con su bolsa de viaje, con su rebozo, con todo. Me sorprendió verla porque no era agosto todavía, pero la saludé. Ella me miró, sonrió y siguió subiendo sin decir nada. En ese momento no le di importancia. Los viejos a veces cambian los planes. Seguí jugando. Pero algo me quedó dando vueltas. Doña Carmen siempre me decía algo cuando me veía. Siempre. Que cómo estaba. Que cómo estaban mis papás, que si había comido. Esa tarde no dijo nada. Solo me miró. Y sonrió. Esa noche, desde nuestra cocina, mi mamá podía escuchar lo que pasaba en el departamento de arriba. Los edificios viejos son así. Uno escucha pasos, sillas, voces apagadas. Mi mamá me dijo después que esa noche escuchó a Elena reírse. Escuchó el ruido de platos, de cubiertos, de dos personas cenando juntas. Le dio gusto. Pensó que doña Carmen había regresado antes de tiempo para hacerle compañía a su hija. Nadie en el edificio sospechó nada. Todo sonaba completamente normal. Dos personas cenando, dos platos, dos vasos, dos sillas, todo completamente normal. Serían las 9 de la noche cuando escuchamos los gritos. Primero pensé que era la televisión, pero mi mamá se paró de la silla antes de que yo pudiera decir nada. Era Elena. Mi papá subió corriendo. Mi mamá me dijo que me quedara. Yo la seguí de todas formas. Cuando llegamos al pasillo del cuarto piso, la puerta del departamento de Elena estaba abierta. Ella estaba recargada en el marco, temblando, con el teléfono todavía en la mano. No lloraba, no gritaba ya, solo temblaba. Mi papá le preguntó qué había pasado, si había alguien adentro. Elena lo miró y dijo: «Mi mamá me acaba de llamar desde el pueblo». Nadie habló por un momento. Mi papá fue el primero en reaccionar. Le preguntó desde cuándo estaba su mamá en el pueblo. «Desde junio», dijo Elena. «No ha venido, nunca vino. Me llamó para saber cómo estaba yo». Le pregunté a mi mamá en voz baja qué significaba eso. No me respondió. Mi papá entró al departamento primero. Yo me quedé en la puerta con mi mamá y con Elena. Lo vi recorrer la sala, la cocina, el pasillo. Después entró al cuarto de doña Carmen. No gritó, no dijo nada, solo se quedó parado en la puerta del cuarto. Mi mamá entró también y se quedó igual. Yo me asomé desde el pasillo. El cuarto estaba completamente destrozado, el colchón fuera de la cama, las sábanas tiradas, el ropero abierto con la ropa en el suelo, la lámpara caída. Como si alguien hubiera revuelto todo en un segundo. O como si alguien hubiera estado ahí mucho tiempo y se hubiera ido muy rápido. Y en medio de todo ese desorden, la cama estaba hundida, con la forma de alguien que había estado acostado ahí. La almohada tenía la marca de una cabeza, todavía estaba tibia. Mi papá puso la mano sobre el colchón y la retiró de inmediato. No dijo nada. Nunca nos dijo qué sintió, pero salió del cuarto, cerró la puerta y no volvió a entrar. Fue mi mamá quien fue a la cocina. Yo la seguí sin que me lo permitiera, y ahí estaban. 2 platos sobre la mesa, 2 vasos, 2 juegos de cubiertos, los 2 usados, restos de comida en los 2 platos.
Elena había cenado esa noche, y algo había cenado con ella. Mi mamá me sacó de la cocina sin decir una palabra. Elena se quedó con los vecinos esa noche. No volvió a entrar sola al departamento. Nadie lo hizo. Elena y doña Carmen se mudaron 2 años después. No dijeron a dónde. No se despidieron mucho. Solo un día sus cosas ya no estaban. Mi mamá decía que Elena nunca volvió a ser la misma después de esa noche, que perdió algo. No sé cómo explicarlo. Era como si una parte de ella se hubiera quedado en ese cuarto con lo que fuera que había estado ahí. Yo crecí, estudié, me fui de ese edificio, pero hay 2 cosas que no puedo sacarme. La primera, la sonrisa de doña Carmen cuando me vio en las escaleras esa tarde. Doña Carmen siempre me hablaba, siempre, y esa vez no dijo nada, solo me miró y sonrió. La segunda, la marca en la almohada, todavía tibia. Nunca supe qué fue lo que entró a ese departamento, nunca supe qué quería. Solo sé que cenó con Elena y que cuando llegamos nosotros ya se había ido. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Cuídense mucho, y si algún día ven a alguien que conocen subir las escaleras sin saludarlos, fíjense bien. Lo que les voy a contar no me pasó a mí directamente. Me lo contó mi primo. Yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos, y hay cosas que vi esa noche en Oaxaca que todavía no sé cómo explicarme. Solo sé que cada vez que él tocaba a su esposa, ella se convertía en otra persona. Mi primo Rodrigo se casó con Valeria hace unos años. Una boda bonita, familia reunida, todo normal. Pero desde los primeros meses, algo no estaba bien. No peleaban. No era eso. Era otra cosa. Una noche Rodrigo llegó a casa de mis tíos sin avisar. Golpeó la puerta. Entró con los ojos rojos. Había estado llorando. Nos sentamos en la sala. Mi tío le preguntó qué pasaba. Y Rodrigo dijo: cada vez que intento estar con Valeria, ella cambia. No entendimos al principio. Le pedimos que explicara. Dijo que cuando intentaban estar juntos como pareja, Valeria de repente ya no era Valeria. La empujaba, se golpeaba la cabeza contra la pared, gritaba que no lo tocara, tiraba cosas, y cuando él se alejaba, todo volvía a ser normal, como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente Valeria no recordaba nada. Esto había pasado ya muchas veces, por eso no tenían hijos. Por eso Rodrigo estaba sentado en nuestra sala a las 11 de la noche, llorando sin saber a quién más contarle. Mi tío lo escuchó todo en silencio. Y cuando Rodrigo terminó de hablar, mi tío dijo: yo conozco a alguien en Oaxaca. Salimos 3 días después, 2 coches. Mi tío, mi primo, yo, mi hermano, Valeria y 2 de sus hermanas que insistieron en venir. Valeria no sabía exactamente a dónde íbamos. Le dijeron que era una visita a un sacerdote amigo de la familia. El viaje fue normal las primeras horas, pero cuando entramos al camino de terracería que lleva al pueblo, Valeria abrió la puerta del coche en movimiento. No sé cómo reaccionamos tan rápido. Rodrigo frenó. Yo agarré su brazo. Ella ya tenía medio cuerpo afuera y dijo con una voz que no era la suya: a ese lugar no me lleva nadie. Una voz grave, lenta. No era Valeria. El hombre que iba con nosotros, uno de los conocidos de mi tío, empezó a rezar en voz baja. En menos de 1 minuto Valeria cerró la puerta, volteó a vernos y preguntó qué había pasado. No recordaba nada. Yo iba sentado detrás de ella. Ya no puse los ojos en el camino en todo el trayecto. El pueblo era pequeño, muy pequeño. Y lo que más me llamó la atención cuando llegamos fue que no había árboles. Ninguno. Era una explanada plana, seca, con una casa de 2 pisos en el centro. El padre Gabriel nos recibió en la entrada. Un hombre mayor,
delgado, con ojos tranquilos, nos hizo pasar sin mucha ceremonia. Vio a Valeria. No dijo nada, solo asintió despacio. Nos llevó a un cuarto interior. Le pidió a Valeria que se recostara en el suelo sobre una cobija. Ella obedeció sin protestar. Las hermanas de Valeria traían Biblias pequeñas y habían estado leyendo en voz baja desde que salimos de casa. El padre Gabriel les habló antes de empezar. Mientras estemos aquí adentro, no nombren a Dios, no digan amén, no recen en voz alta. Si lo hacen, no voy a poder controlar lo que pase. Nadie dijo nada. El padre se arrodilló junto a Valeria, pidió papel y pluma, empezó a escribir, letras pequeñas, apretadas. Después de un momento, soltó la pluma. Y la pluma siguió escribiendo sola. No me lo contó nadie, yo lo vi. La pluma se movía sobre el papel sin que nadie la sostuviera. El padre rezaba en voz baja con los ojos cerrados. Una de las hermanas de Valeria miró eso y no pudo aguantarse. Susurró: Dios mío. Valeria se levantó del suelo como si la hubieran jalado desde arriba. Su cara cambió. No sé cómo explicarlo. No es que pusiera cara de enojada, es que era otra cara. Empujó al padre. Salió a arremeter contra su hermana. Gritaba, ladraba, literalmente ladraba como un perro. Yo salí corriendo al patio. Mi hermano también. Desde afuera escuchamos los gritos durante varios minutos. Después, silencio. El padre salió. Nos pidió que entráramos. Valeria estaba recostada de nuevo, con los ojos abiertos, mirando el techo, respirando normal. El padre tenía en las manos un tazón de cobre. Lo llenó con algo. No sé exactamente qué. Agua con hierbas, me pareció, y me lo entregó a mí. Sal al patio, vierte esto al pie del árbol. Le iba a decir que no había ningún árbol, pero alzó la mano y me indicó que saliera. Salí, y había un árbol. Grande, viejo, con ramas que llegaban hasta el techo de la casa. Yo juro que no estaba ahí cuando llegamos. Fui hasta él, vertí el contenido del tazón en la tierra, y en la base del árbol vi algo, un paquete de tela negra, atado con cordel, parcialmente enterrado. No lo toqué. Volví adentro y se lo dije al padre. Él asintió, salió, lo recogió con un paño blanco, volvió al cuarto y lo abrió sobre la mesa. Adentro había una foto de Valeria, una que se veía de una boda o de una fiesta. Había un mechón de cabello atado con hilo rojo. Había hierbas secas y una vela de cera negra partida a la mitad. Y había un anillo. El padre lo miró todo sin decir nada por un momento. Después levantó la vista y buscó con la mirada a mi tío. Esto fue hecho el día de la boda. Alguien que estuvo ahí hizo esto, alguien cercano, para que el matrimonio nunca se consumara. Justo en ese momento, llegaron más familiares de Valeria que se habían enterado del viaje y habían venido siguiendo los coches. Entraron al cuarto, vieron el paquete abierto sobre la mesa. Una de ellas, una mujer de unos 50 años, prima de Valeria, al ver el contenido empezó a temblar. Y se tiró al suelo. Abrazó las piernas de Rodrigo. Lloraba con la frente en el piso. Perdóname, perdóname. Yo no quería que le pasara nada. Yo solo quería que no se casaran. Rodrigo no se movió. Nadie en el cuarto se movió. La mujer seguía en el suelo, llorando, repitiendo lo mismo una y otra vez. Mi tío fue el primero en hablar. Le preguntó cuándo lo había hecho. El día de la boda, dijo, antes de la ceremonia. Enterré el paquete en el jardín de la casa donde se iban a quedar. Valeria la estaba mirando desde el suelo, sin odio, sin llanto, solo mirándola.
Eso fue lo más perturbador de todo. El padre Gabriel, que había estado en silencio todo ese tiempo, sonrió, y en ese momento, el árbol que yo había visto en el patio volvió a aparecer por la ventana. El padre fue al patio, recogió algo del pie del árbol, otro paquete de tela que yo no había visto antes. Lo trajo adentro, lo quemó en un plato de barro, sin decir nada más. La mujer que había estado llorando confesó todo después. Había estado enamorada de Rodrigo años antes. Se lo había dicho. La familia de Valeria no lo aceptó y los alejaron. Cuando se enteró de la boda, fue con una bruja. Le pidió que atara a Valeria, que el matrimonio nunca se completara. No sabía exactamente lo que eso implicaba, o eso dijo. Esa tarde el padre Gabriel hizo una oración larga sobre Valeria. Ella estuvo despierta, en calma, durante todo. Al terminar, Valeria se sentó, miró a Rodrigo y lloró. No dijo nada, solo lloró. Él también. La familia de la mujer que confesó cortaron toda relación con ellos después de eso. Sin escenas, sin explicaciones, simplemente desaparecieron. Rodrigo y Valeria se mudaron a otra ciudad. Hoy tienen 2 hijos. Yo nunca volví a hablar de esa noche con Rodrigo. Creo que ninguno de los dos quiere abrirlo de nuevo. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. El árbol. Cuando llegamos no estaba. Cuando salí con el tazón estaba. Cuando volví adentro y miré por la ventana, no estaba. Y cuando la mujer confesó, volvió a estar. Antes de subirnos a la camioneta le dije al padre Gabriel lo que había visto, que el árbol aparecía y desaparecía. Me miró un momento. Algunas cosas, dijo, solo aparecen cuando quieren ser encontradas. Y no dijo nada más. Nunca le pregunté al padre Gabriel qué era ese árbol, y creo que no quiero saberlo. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Espero que ustedes nunca tengan que hacer ese viaje. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de Susurros. Suscríbete, activa la campanita y no apagues la luz todavía, porque la próxima historia podría ser la tuya.